Tranquilidad ante todo. Hola a todos los que están escuchando, amigos y amigas, conocidos, familiares, quien quiera que se digne a escuchar este humilde intento de hacer un podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tranquilidad ante todo. Mi nombre es Pablo y estoy junto a un gran amigo que se va a presentar en este momento. Bueno, lo presento yo, Alonso Herrera. Muchas gracias, Pablo Casanova. Sí, mi nombre, como dice Pablo, Alonso Herrera. Soy profesor de historia de profesión y en mi informalidad trabajo en un huerto, en distintos tipos de organizaciones o cosas que vayan surgiendo en una vida paralela. Bueno, para quienes no hayan escuchado este podcast aún, Tranquilidad ante todo busca justamente este relajo de la semana con una conversación entre amigos. Para empezar la semana. Para empezar la semana, claro. Entonces voy a tener que subirlo un lunes ahora. Obviamente. Y estar en calma ante todos estos problemas que tenemos y conversar de ellos y no sé si divertirnos o enojarnos más o qué sé yo. Y el día de hoy, dado a los estudios, la expertise aquí del primer invitado, vamos a hablar de la educación. Es un tema complejo, o sea, cuando lo pensamos desde un principio yo creo que nos imaginamos hablándolo como holísticamente, es decir, tratarlo en sus múltiples formas, no tan solo hablar, por ejemplo, del paro docente. Claro, algo mucho más profundo. Claro, o más específico dentro de la profesión en sí. Bueno, antes de comenzar, contarles que si escuchan autos pasar o pajaritos o qué sé yo, estamos en este momento, muertos de frío en la humedad de invierno del huerto comunitario La Berenjena, que es nuestra alma mater, se podría decir. Sí. Nuestra escuela, nuestro útero. Y justamente un lugar de educación, un lugar donde se hacen talleres o donde la experiencia nos ha enseñado muchas cosas de la vida. Bueno, en cuanto a la educación, podríamos ir de pronto desarmando cuáles son los problemas de la educación en Chile. Y después la arreglamos. Yo, por ejemplo, lo pensaría de algo más elemental o básico. Por ejemplo, esta noción de aprendizaje. ¿Ya? Es decir, la vida gira en torno a los aprendizajes desde que nacemos. Entonces, quizá pudiésemos primero hacer un ejercicio como introspectivo de qué entendemos de educación a partir justamente de ese proceso. Y ahí lo vamos anexionando como en los problemas que surgen en la educación actual. Claro, a mí me cuesta entender igual el aprendizaje si no pensar lo que es lo que debemos aprender. O sea, es que yo El qué, más que el cómo. Claro, el qué es la educación, claro. Yo creo que la educación en sí es un proceso natural, es decir, es parte de un proceso de acumulación de conocimientos, de cultura, que se va transmitiendo prácticamente. Ahora, yo creo que en cierto momento descubrieron, me imagino que algunas de las primeras civilizaciones, descubrieron el poder de la educación como forma de transmisión de privilegios, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, o cómo hacer funcional a una sociedad para que se comporte de cierta forma. Yo creo que se mezcla un poco educación con instrucción. ¿Tú cachai el origen de la educación? O sea, la prehistoria. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, cuando surgió en la década de 1840, cuando se fundó el país, se llamaba Instrucción. El Ministerio de Instrucción, no tenía ninguna parte de educación, sino que era abiertamente era un sistema que pretendía instruir a esta masa de personas, de seres humanos que eran incivilizados, que eran analfabetos, que eran bárbaros. Entonces a la educación actual surge como un modelo civilizatorio. Así surge por lo menos en Chile. Claro, pero yéndose más atrás, porque me imagino que, no sé, por la tribu cavernícolas o qué sé yo, tiene que haber habido en algún momento una suerte de educación en que los adultos le enseñan a los niños cómo comportarse con su naturaleza, con el medio. Sí. Me imagino que ese debe ser el origen. O sea, que yo creo que tiene que enseñar algo. La forma en que se van estructurando las sociedades, yo creo. Por ejemplo, si vamos al Paleolítico,
donde las sociedades se organizaban de alguna manera, de manera más igualitaria, de manera un poco más horizontal, la transmisión de ese saber educativo era súper práctico. Por ejemplo, se aprendía una serie de oficios que empezaban a emerger, no sé, la cierta población dentro de una banda de homínidos, ¿cachai?, que se dedicaba a cazar. Había los que se dedicaban, por ejemplo, a curtir el cuero, otros se dedicaban, y al final esa aparición de oficios, claro, más adelante la alfarería, la fabricación de herramientas, la metalurgia en general, claro. Todos esos oficios lo que van promoviendo es justamente esta transmisión de información, ¿cachai?, esta transformación de práctica en un principio, que se van entregando de manera también funcional y armónica, yo creo. Ahora, después cuando nos transformamos en ciudades, cuando empiezan a crecer modelos civilizatorios propiamente tal, donde hay un pueblo que se aboga a esa superioridad para poder, no sé, pues, instruir, por ejemplo, a otro pueblo, para que se comporte igual que ellos, por ejemplo. Yo creo que ahí quizás se perfila un tipo de educación en base a una visión de instrucción, como de esta funcionalidad que tiene la educación. Pero claro, como de establecer el orden. Sí, porque yo creo que estamos de acuerdo que en general uno de los problemas del sistema educativo es que esta linealidad, ¿cachai?, que la compone. Es decir, los muchachos están muy a corta edad a un proceso de escolarización al año, ¿cachai? Después salen a los 18 años viviendo una jornada, ¿cachai?, laboral, una disciplina de por medio, una instrucción también de acuerdo a lo que tienen que aprender, por ejemplo. Claro. Y después la universidad, ¿cachai?, como que todo esta vorágine, ¿cachai?, digo, solamente una alternativa que hay como para poder, no sé, para que la sociedad te premie al final, ¿cachai? Y al final eso es, o sea, el éxito está determinado no por el éxito que significa para los demás o para ti mismo, sino que es la validación social, claro, frente como a lo que la sociedad tiene para ofrecer. De repente a mí me pasa, esos son los conflictos que yo observo con respecto al qué en la educación, por ejemplo. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se enseña, cachai? Claro. Y yo creo que por eso se basan en modelos, porque eso es lo que hoy día, o sea, este modelo como civilizatorio que se inicia hace 200 años cuando surge Chile, la República de Chile, empieza como un modelo civilizatorio que aún perdura. O sea, hay todavía presencia de este todavía forma, un proceso de colonización aún. Claro. Entonces, en esas formas de esos colonialismos, ¿cachai?, que existen a nivel general, se manifiestan en la educación a través de un sistema escolar institucionalizado, jerárquico, que vela en realidad por un principio de control propiamente tal y no tanto de esa formación educativa. Claro, eso me venía a la mente de que siempre se habla como de la educación, como el diagnóstico que tiene la educación es que al final en la actualidad es generar empleados, trabajadores para funcionar dentro del sistema neoliberal. Claro. En este caso en particular. Claro. Yo creo que la evolución a lo que tú estás diciendo desde la instrucción misma para como dejar de ser salvajes y pasar a la civilización, hasta ser parte de esa civilización y ser un engranaje más del sistema. Claro, es que es muy interesante el pensar esta forma de cómo se relacionan la élite, ¿cachai? O sea, al final lo que el proyecto propiamente tal educativo es la configuración del pensamiento que tiene esa élite, que la conforma en cualquier tipo de sociedad, y que de hecho eso es interesante como ir observando cómo eso se va moviendo a través de la historia. Es decir, si en algún momento el acceso como a saber leer y escribir, tener acceso era un privilegio. Es decir, había ciertos grupos sociales que o sea, podían acceder a esos saberes. Como los escribas. Como los escribas, hermano. Y eso era haber sido el 3% de la población. Porque, o sea, situémonos en una época. Porque... O sea, claro, o sea, las primeras civilizaciones, podemos hablar de Sumeria, que en realidad claro, la primera civilización, y de hecho descubren la escritura, o sea, la inventan. La cuneiforme. Y a partir de ese sistema de escritura se construye una casta, ¿cachai? Una pequeña parte de la población que sabe leer y escribir. Entonces, de repente, ese proceso se empezó a acelerar en algún momento, sobre todo después de la Revolución Francesa, donde en realidad esto se empieza a expandir, pero lentamente. Es decir, vamos a empezar a educar, a ampliar esta posibilidad de saber leer y escribir, tener este acceso como a estos saberes, a estos conocimientos. De a poco. Antes que eso, como después de la Revolución Francesa, creo que la iglesia era la que se encargaba de la educación en general. Claro, era la media por lo menos, eran los monjes,
curas, no sé, los que transcribían los libros. Sí. Y todo eso. Hay una historia bien interesante. Tiene que ver con la hegemonía del poder, me imagino. Yo creo que, bueno, hay algo que tiene que ver que es la educación. Yo creo que también está muy vinculado como a esos tipos de conocimiento y la democratización de esos conocimientos, quizás en cierta época, por ejemplo. El tema de los escribas, o el tema de los monjes o de la religión, se vincula a Alejandro Magno, o sea, a Carlos Magno. Hacia el 700, el Imperio Carolingio, se toma Europa de alguna forma, y es Carlos Magno quien hace una reforma educativa y empieza a instaurar que los monjes se dediquen a transcribir, por ejemplo, todo lo que había sido la herencia griega o la herencia romana, y en realidad se transforma en un cúmulo que después se utiliza en el Renacimiento, ¿cachai? Pero los monjes, de alguna forma, esos escribas que estaban ahí todo el día, ¿cachai? Escribiendo, transcribiendo textos, hacían un trabajo igual que de alguna forma después sirvió. O sea, eso fue en parte como un resguardo que se tuvo. Porque la Edad Media igual fue un periodo un poco oscuro, o sea, un poco caótico. Entonces, la Edad Media parte con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. o sea, formalmente es cuando cae Roma. O sea, no, claro, pero es como en la misma época donde los cristianos empiezan a tomarse así ya todo el poder de Europa, el norte de África. Claro. Y curiosamente, bueno, el tema de la oscuridad, de la edad oscura, tiene que ver con la pérdida de información. Claro, y yo creo que también estos choques ahí en la Edad Media también yo creo que pasa que hay muchas luchas a nivel espiritual, a nivel teórico, a nivel racial incluso, que es como recién un proceso de reconfiguración de las naciones que hoy día existen en Europa, por ejemplo. Claro. Como que recién se viene a reacomodar, entonces ahí donde por ejemplo la iglesia toma ese poder, o sea, llena todos los vacíos, los pueblos dejan de ser paganos, dejan de seguir sus propias religiones politeístas y se apropian el cristianismo, el catolicismo. Claro. Ahora, ese catolicismo igual yo creo que claro, es una forma que se empieza a configurar como esa autoridad que determina, por ejemplo, qué es verdad y qué no es verdad. Por eso, ahí tiene que ver el tema de la educación, en que, claro, ahora yo te tengo que enseñar que Jesucristo vivió, bla, 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 y que tus múltiples dioses no existen, solo existe un Dios. Entonces tiene que haber una forma de educación o instrucción, como dices tú, para transformar estas creencias. Claro, y de hecho uno también lo puede observar a partir de esta construcción de verdades, porque al final lo que hace la Iglesia Católica es apropiarse la verdad y en realidad educar a toda la población en función de esa verdad. Es decir, si llueve, hermano, es porque Dios lo quiso así. Claro. Si tiembla es porque Dios también lo quiso. Si no sé, pasa cualquier cosa. ¿El lenguaje construye realidades? Definitivamente, ¿no? Y quien se apropia de esa weá, quien se apropia de eso, puede condicionar, tiene ese poder. O sea, podemos hacerlo nosotros mismos. O sea, yo creo que el otro día hablaba con, bueno, voy a citarlo, a Sir Waldo. Ok. Y que en realidad hay unas conversaciones interesantes, y dentro de esas conversaciones hablábamos de la construcción de verdad. Yo creo que en este proceso de atomización que está en la sociedad, que ya eso se lo ha dicho, yo lo he escuchado por 10 años, el recomponer el tejido social, bla, 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 todas esas cosas. Yo creo que es porque estamos temas en búsqueda, que se pueden conversar más adelante en otros capítulos. Igual, que tiene sus temas también ahí particulares. Pero me pasa que creo que estamos en un proceso de construcción de esas verdades. Porque lo que hoy día le falta a la vocación en general es saber como muy bien hacia dónde vamos. Como que no hay un camino muy claro de por qué, por ejemplo, están realizando esta reforma. ¿Sí? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la urgencia de que el sistema funcione de otra manera para que lleguemos a cierto punto? Como que no está esa manera. Y para la educación es fundamental, me refiero a esa construcción de verdad, porque... Sí, pero para que no nos adelantemos, que eso lo toquemos en la segunda parte del tema como de la actualidad. Ya. Pero la construcción de verdad tiene que ver con formas de legitimar eso que tú tienes que decir. Claro. Y que los demás se lo compren. Claro, y para situarnos entonces en Chile, o la actualidad, o la historia chilena más o menos, ¿cómo nace la educación chilena? ¿Desde dónde viene ese tipo de educación? Porque no es necesariamente la educación de la Edad Media. Claro. La formación o sea, que la incluye, yo creo, sí. Como de transformar a los mapuches paganos en cristianos. Sí. En Chile, cuando empieza a crearse, de hecho hay algo interesante que quizá tiene Chile en su inicio, que en realidad el Estado se aboga la responsabilidad de educar a la población.
cosa que no sucedió mucho en muchas repúblicas, sobre todo cuando iniciaron. Generalmente esa responsabilidad se la dan a la iglesia, por ejemplo. Es decir, el Estado se desentiende de esa responsabilidad. En cambio en Chile cuando se... ¿Estás hablando de Latinoamérica? Claro. No, en general y también en Latinoamérica. Por ejemplo en Haití pasó eso. Yo sé, porque en Haití al final lo que pasa, el Estado está tan debilitado, por ejemplo atribuciones como la educación, que en realidad eso se lo entrega privado o a fundaciones o a otros agentes de la sociedad, por ejemplo. Se terceriza. Claro. Entonces aquí en Chile cuando surgió la Constitución de 1833, que era conservadora y que valía callampa, sin embargo tenía una impronta educativa bien fuerte de parte del Estado. Ahora, y después eso se empezó a construir en base a una influencia sumamente francesa, o sea, nuestro sistema educacional es francés. Ya. Es francés, es decir, aparece la escuela normalista. ¿De la ilustración? O sea, de la ilustración y también el formato francés muy rígido. Tiene estos sistemas de la asignatura, de este tipo de carga, de la distribución de secundaria y primaria y secundaria, los bachilleratos, todo ese sistema en sí. Esta división por edades. Esa división por edades es sumamente francés. Y esa influencia, termina con el golpe de Estado. La escuela normalista. 73. Sí. De hecho, el fundamento de esa influencia francesa, la escuela normal. La escuela normal es una escuela yo te iba a preguntar justo por eso, de preceptores, digamos, que eran generalistas, era como una profesora básica, pero en realidad tenía una formación mucho más profunda y de hecho se les recuerda como históricamente como muy buenos profesores. Eran profesores que sabían mucho, muy educados, vinculados también como a mucha cultura, por ejemplo. Y son bien vistos, eran exitosos, o sea, funcionaba ese sistema. De hecho, nuestros padres y nuestros abuelos se educaron en ese sistema normalista. ¿Qué quiere decir normalista? La escuela normal, o sea, porque hay una ocupación de los términos en base, por ejemplo, a la norma, ¿cachai? O sea, es muy dirigida y por eso es muy estricta. De hecho, es muy rígida, es súper rígida. Es súper rígida. De hecho, esa es la escuela que te pegan con la regla. Sí, hay una serie de otras cosas. Un mueble que estaba en una esquina que lo metían adentro. Hay varias cosas bastante tenebrosas igual. Pero los sabios de la Inquisición. Los sabios de la Inquisición, yo creo, y de ese sistema de disciplinamiento más explícito igual, yo creo. Que ahora ya no se puede usar, ¿cachai? Claro. Otra herramienta. Pero durante todos esos años, ese fue el fundamento. De hecho, la escuela normal era básica. Era de primero a sexto básico, la primaria. Entonces esa formación era solo normalista y después se derivaba en secundaria donde podían elegir científico humanista y estudiaban letras o técnicos, por ejemplo. Y esa escuela, la escuela primaria estaba sostenida por la escuela normalista y esa escuela de ese tipo de rasgo, ese tipo de... Pero esa tú decís que funcionaba mejor para educar a la población, a la gente. O sea, que tenía algo, o sea, hay una... Más allá de estas cosas como de época, históricas, claro. O sea, respondía, yo creo, a la exigencia. Y además también tenía un componente de nación súper fuerte que hace 60 años atrás, 80 años atrás era también súper vigente. La patria, el discurso, digamos, de componer ser chileno, tener conciencia de esta unidad que existía antes, que hoy día no existe. Que era necesario también para unificar Chile cuando todavía habían... En este proceso de construcción de la nación también. O sea, claro. Sí, o sea, ser chileno es una invención culiana, que en realidad nos han ido metiendo y nos han ido tragando, ¿cachai? Y la hemos estado masticando, pero es otro tema interesante. Es un proceso continuo y en ese proceso también se inserta la educación. La educación está presente en todo sentido. En septiembre podríamos hacer un capítulo sobre qué es ser chileno. Podríamos disfrutar. Ahí podría tener una canción de Violeta. Claro. Muy bueno, 18. Yo creo que eso, o sea, pero es interesante que, claro, después lo que quiero llegar es que, claro, se establece, se consolida ese sistema. Después de la reforma de Frey en 64 se empieza a diluir y con el golpe de Estado desaparece esa influencia. Y de hecho empezamos a caer en otro tipo de influencia educativa. Empezamos a caer en la escuela, por ejemplo, gringa de educación que de hecho trabajan en objetivos. Todo lo que hoy día, por ejemplo, nos parece normal, los que trabajamos en educación, el hecho de decir, bueno, vamos a iniciar la clase, el objetivo de la clase es esta, vamos a conseguir este objetivo, ¿cachai? Eso es una respuesta claramente gringa. Los gringos, la escuela gringa anglosajona, funciona en base a objetivos, en base a proyectos, en base como un poco más interacción entre los distintos agentes educativos.
tiene esa composición. ¿Gringo absolutamente o viene de anglosajón? De Inglaterra. Anglosajón, y de hecho estos sistemas de crédito más libres, hay mucho más flexibilidad. Como las universidades actualmente. O lo que quieren hacer ahora, por ejemplo, yo he escuchado entrevistas donde hay distintos especialistas y políticos privados que relatan que, claro, las carreras ya de 5 años son muy, muy largas. Sí. Dicen que deberían durar 3. Ahora, pensando en que tú vas a hacer un plan común de alguna forma y después tú te vas a ir especializando, o sea, ese tipo de educación continua. Pero hasta ahora hemos estado hablando de como educación básica. O sea que sí, pero hay un cambio de escuela, un cambio de enfoque educativo que es importante después del golpe. Pero antes del golpe te iba a preguntar, si sabías, ¿no? Los ramos que había, o las asignaturas que habían en la escuela normalista. Y me imagino, siempre he escuchado esta cuestión de humanidades, no sé cómo o sea, eran integrales, una educación cívica, por ejemplo. Eso tenía más posibilidades de lengua. De hecho, había francés, ¿no? Ya, sí. Que denota la influencia francesa. Bueno. O sea, el sistema educacional tiene francés, en vez de inglés incluso. El más importante en ese tiempo es francés. Y yo creo que también tenían... Pero matemática, química, castellano, perdón. Sí, castellano y ciencias naturales. Ciencias naturales o también, y tenían otras cosas como, por ejemplo, yo una vez hablé con una señora y en la escuela también le enseñaban mucho el tema del ahorro. También había el Estado, o sea, la política del Estado, en función de este proceso de transformación, de alguna forma, cada política que, no sé, sustentara la sociedad de ese tiempo. Entonces, interesante, ¿no? Incentivaban, o sea, era un proceso educativo completo, ¿cachai? Seguramente en algunos casos le enseñaban hay unos casos en que a las mujeres se les enseñaba también, o sea, a hacer por la dueña de casa, el manual de Carreño, ¿cachai? O sea, yo creo que igual hay un sistema educativo que educa no tan solo en las asignaturas, sino que también en otras cosas. Claro, o sea, pero independiente de la época y todas las cosas, igual hay una clara intención del Estado de que la gente sea educada en esa época. Sí. Porque, como extrapolándolo ahora, como que todo apunta a que nos quieren ignorantes. Claro. Y ahí sí había intención de que la gente fuera educada, ¿o no? Sí, o sea, la gente que estaba, es que lo que pasa es que los que estaban dentro de ese sistema educativo probablemente tenían la opción de hacerlo. Ahora, eso es lo otro, ¿habían colegios públicos? Sí, ¿O eso eran los privados? habían colegios estatales, eran del Estado, de hecho. No eran municipales, sino que eran empleados públicos, de hecho, los profesores. Bueno. Entonces, claro, los que alcanzaban a entrar de alguna forma, hablemos de las condiciones, hermano, o sea, los cursos eran de 60 cabros. O sea, las condiciones también laborales y en los cuales funcionaba también era la escuela igual precaria, pues, hermano. O sea, de hecho, hasta actualmente hay una brecha entre lo rural y lo urbano, por así decirlo. Inevitablemente, siempre en estas conversaciones históricas, hay que pasar por la UP. Claro. Antes del golpe hay que pasar por la UP. ¿En la UP hubo algún cambio, algo interesante? En la UP se intenta hacer se da pie a iniciar un proceso de la Escuela Nacional Unificada, ¿sí? Que era unificar, conformar o crear un nuevo sistema educacional que fuera para todos, ¿cachai? Es decir, determinar, en ese tiempo quizá era más raro, pero una política educacional que no tan solo tomara en cuenta los colegios públicos, sino que también metía a los colegios particulares. Yo creo que ahí se inicia ese conflicto y surge en la UP a partir de cómo la derecha, la reacción, se empieza a tomar los colegios. Y de hecho un movimiento secundario bien fuerte que se empieza a tomar los colegios, ¿cachai? Resistiendo esa política de la Escuela Nacional Unificada. Que por la derecha decía abiertamente que eso era lo que querían hacer, era como lavarle el cerebro a los niños. O sea, eso era lo que salía en los diarios, lo que podríamos alegar nosotros el pánico que le significaba, ¿cachai? La Escuela Nacional Unificada, y entonces empezaron a generar una resistencia igual a esa vez y empezaron a tomarse la vez. De hecho aparece Alaman, que hoy día es un político muy respetado de alguna forma, o sea, está dentro de la... ¿Respetado por quién? O sea, respetado por ellos por mismos. Y que está, digamos, o sea, bien compuesto, no sé. Ese loco era un líder estudiantil en ese tiempo, dirigente estudiantil, y estaba lanzando molotov, estaba protestando, protesta callejera, o sea, de eso estamos hablando. O sea, la derecha en la UP sale a combatir, sí. Esa es la wea. Entonces la Escuela Nacional Unificada
parte también de ¿Pero se llevó a cabo en algún momento? No se alcanzó a llegar, se resistió. Desde el Congreso, por distintos medios. Pero sin embargo se empezó a discutir, se empezó a como avanzar y en realidad a implementar de alguna forma. Pero era interesante. No, sí. De hecho es más que nada lo que yo creo que estamos hablando ahora, es decir, como que ¿hacia dónde vamos, hermano? Yo escuchaba a profesores de la universidad que decían, aquí lo que falta es saber qué queremos hacer. ¿Qué queremos? Claro. Sí, pues igual se hace hincapié en el qué. La pregunta es esa, ¿cachai? ¿Para qué queremos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de sociedad? Claro, la respuesta natural es que, claro, actualmente la educación es funcional a este sistema, a lo que tenemos. Por eso, pues, haciendo este barrido histórico muy interesante, vamos viendo que la educación siempre tiene que ver con queremos educar a la gente para los propósitos de nuestro Estado, de nuestro poder, de nuestra iglesia, para que sigan lo que nosotros necesitamos. Pero... Y por eso también la derecha lo pudo haber visto a sí mismo, de hecho, ¿cachai? Porque si bien las intenciones de la UP de pronto eran mucho más como buenas, por decirlo de alguna manera, sí estaba en función de lo que ellos pensaban. O sea, yo creo que también es parte del proceso de la unidad popular en el que se resistía la derecha, resiste la parte económica, el traspaso de las empresas privadas a la sociedad, digamos, al Estado social, a la economía social. Las escuelas a través de la educación bajo este formato de Escuela Nacional Unificada, la transformación también institucional es resistida en todos los ámbitos. O sea, la educación es solo una parte, una lista, claro, dentro de toda esta lucha que llevaron a cabo durante ese gobierno. Y ahí, sin ir más lejos, llegamos a 73. Ahí ya la cagada, o sea, sí, no hay mucho que contar ahí. Ahí la debacle, hermano, la debacle es el ataque también al profesorado en general como sujeto social, yo creo. Se le teme, se controlan mucho los espacios educativos, con milicos, ¿cachai? Con intervención directa, para que los profesores, el miedo a que los profesores en ese espacio de una sala de clase puedan transmitir quizá algo que pueda estar en contra, ¿cachai? Bueno, los rectorados de las universidades pasan a ser de los milicos. Todo pasa a ser de los milicos. O sea, hay un recuerdo que los alcaldes, yo he escuchado a hueones como Chadwick o a hueones como Longueira hablando de que ellos fueron dirigentes, ellos fueron presidentes de la Federación de la Universidad de Chile o de la Católica cuando estaban en dictadura. Pero eso, bueno, fueron claro, donde no había una democracia donde no había democracia, para poder votar por prácticamente los nombraron. Claro. O buenos que dicen que fueron alcaldes durante la dictadura, que nunca fueron elegidos, también eran elegidos todos designados. Y así también en las escuelas, los directores pasaron a ver directores que eran milicos. En los colegios. Bueno, de hecho ahí la película Machuca aparece representado, yo creo, esa escena ahora en un formato de colegio particular. Claro. El San George, pero es reemplazado el cura, que estaba iniciando un proceso educativo bien interesante, sí, en esa escuela. Y es echado, expulsado y... Por un milico, hermano, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que es un ataque importante a la educación durante el proceso de la dictadura. Claro. La represión ejercida a través de este espacio, que supuestamente es liberador, supuestamente estimulante, ¿cachai? Debe ser todo lo contrario, por ejemplo. Claro, y en lo... o sea, ¿cómo se llama? Claramente hay cambios en cuanto a quién los gobierna, quién los maneja, quién decide, etcétera, pero en el currículum, en los contenidos, en ese tiempo, el qué, están cayendo gotitas. En serio, está lloviendo, estamos haciendo agua, bueno, este tema está complejo. Empezando a caer gotitas aquí en el hueco. Puede que hagamos una segunda parte desde la casa de la Alonso. Continuando, nos vamos a continuar comiendo la pizza. Okay. Nos vamos a terminar la pizza que nos falta. En la dictadura, claro, yo creo que se da este periodo de represión y también yo creo que se empieza a configurar el sistema educacional que hoy día existe. De hecho, no hay una política educacional como tan clara más allá de ser represiva. De hecho, claro, la LOCE la firma el día antes de que el guan se vaya, ¿cachai? Mira. O sea, saca una serie de leyes. La LOCE, que para los más jóvenes que puedan estar escuchando esto... Ley Orgánica Constitucional del Estado. Ley Orgánica Constitucional. La LOCE.
¿Esa era la municipalización de los colegios? ¿Eso venía de antes? No, eso venía de antes. El proceso de municipalización, de hecho, tiene que ver con lo que hoy día demandan los profesores, la demanda histórica. La demanda histórica es un momento que ocurre como en el 82, 81, donde los profesores se les cambia el contrato, dejan de ser funcionarios públicos del Estado y les dicen, bueno, en realidad está cambiando el proceso de municipalización importante, hay que descentralizar, ese es el lenguaje de ese momento. Claro. No concentrar ni centralizar en el Estado, sino que al contrario, al Estado saquémosle todas las responsabilidades posibles, desarmemos la wea. Claro. Y en ese proceso le dicen, bueno, usted es profesor, bueno, tiene 40 horas, por ejemplo, en el Benjamín Vicuña Maquena, entonces dicen, bueno, usted ya no va a ser funcionario del Estado, sino que le vamos a cambiar el contrato su nuevo empleador va a ser la Corporación Educacional de la Florida, va a pasar a la municipalidad. En ese proceso se les promete obviamente indemnizarlo, producto de que, claro, una situación forzosa, no es que a ti te preguntaran, te dijeran, ¿quiere usted deshacer el contrato que tenemos para poder cambiarse? Entonces no sucede eso, sino que lo mandan, ¿cachai? O sea, como nos metieron en la AFP. Claro, no había posibilidad no había un plan B. O sea, no te podéis mantener como funcionario del Estado. Ya, y esa indemnización es la que nunca llegó. Y eso es lo que se ha ido acumulando, ¿cachai? Porque en realidad se dice que, no sé, pueden ser 100 pesos, pero ahora han pasado 30 años, más de 30 años, ¿verdad? Y eso es una suma gigantesca, pues. Claro. Y de hecho lo terrible es que se ha ido reduciendo en parte porque la gente va falleciendo, pues. Hay muchos profes que jamás van a recibir, ¿cachai? Eso porque ya fallecieron, si esa es la web. Claro. Por eso le hablan de una deuda, que tiene una deuda con el profesorado y con su conjunto, es decir, la falta de respeto, por alguna forma, de cambiarlo sin preguntarle y sin darle lo que correspondía al partir del cambio de contrato y una condición jurídica. Claro. ¿Sí? No es tampoco tan antojadizo. Ya, entonces, en dictadura, ¿el qué? vamos a hacer esa pregunta siempre. Según un momento histórico, ¿el qué? Los ramos. ¿Qué había pasado ahí? Yo creo que sobre todo cuando ya se municipaliza la educación, yo creo que lo que hace el Estado, la política que hace el Estado, indirectamente, porque ya no es directamente, deja de serlo, hay que ser bien claro en eso, indirectamente deja botada a la escuela. Existe se mantiene la estructura del currículum en función de una serie de asignaturas, la parte administrativa sigue todo igual, pero los recursos disminuyen, la precarización escolar, y de hecho es muy recordado por algunos colegas, algunos profesores de ese periodo, que en realidad bajaron un montón los sueldos, se pasó mal, ¿cachai? O sea, hubo un ataque económico muy poderoso al gremio de profesores. De hecho, ahí siempre se decía, los profesores tenían un cierto estatus social, que no tan solo tenía que ver con una representación social, había también algo económico detrás. Había un buen pago a partir también de eso. Además de ser una autoridad también. Y de ser una autoridad, jubilaban también antes, había una serie de privilegios, o sea, no privilegios en realidad, de mejoras laborales que fueron parte de un proceso de lucha. Bueno, o sea, es un proceso que empezó a mejorar cada vez más sus condiciones laborales y en algún momento todo eso desapareció. Entonces yo, por ejemplo, hay la vecina acá de los huevos, yeah. Y el viejo, sí, el viejo de los huevos, esos son dos profes, o parece que ella es profe, y comentaba que se salió del sistema educacional porque cuando empezó a trabajar en dictadura se dio cuenta que en realidad la miseria era tan grande, que en realidad no había mesas, no habían sillas, ¿cachai? El Estado dejó de lado completamente su rol educativo. Nos vino a visitar un chicolito que está aquí en la mesita en este momento, buscando algo que comer, y hay harto que comer porque hicimos pizza ayer acá. Mientras no se come un merquén, todo bien. Bueno, ahí escucharán los chips. Ahora, yo creo que eso es uno de los principales factores que suceden, nos aplican. De hecho aparecen los profesores Marmaduke, se les dice. ¿Ya? ¿Qué es eso? Que son como un villano de... aumentan pero es son una olla, una cosa así, que son muy baratas y que son rápidas, algo así. Hay una historia que lo relaciona con la cocina, pero que son profesores que se sacan su título, le mandan unas pruebas por el fin de semana, estudian los fines de semana, ¿cachai? Como para entrar como profesor. Entonces la formación educativa también de los que entran a trabajar en la escuela también se relajan. O sea, el aspecto cualquiera puede ser profesor. Lo cual no sé si es muy bueno.
O sea, de hecho, eso tiene que ver con el abandono que sufrió la escuela durante la dictadura. Es uno de los ejemplos. No hay una preocupación formativa. Digo porque de pronto puede sonar bonito, así como tú puedes, cualquiera puede ser profesor. Claro. Por otro lado, que cualquiera sea profesor, no, pues hay que tener ciertas características para poder manejar. O por último, claro, cierta empatía. Sometido a una formación igual. De alguna forma que te dé algunas herramientas para poder enfrentarte y en realidad no sé. O sea, por eso hay pedagogía. Por eso. Oye, a propósito, ¿qué pasó ahí en el pedagógico? Bueno, ahí también. De la Universidad de Chile, ¿era? El Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, sí, ¿no? Sí. Ahí la dictadura también lo desarmó, pero también un tema en contra de la educación, o sea, como la formación de los profesores. Claro, porque de hecho la Universidad de Chile, por ejemplo, yo estudié en la UPLA era el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en Valparaíso. La Universidad de Valparaíso era la Chile. La Universidad de Chile tenía presencia nacional. Sí. Era solo una universidad. Ahora no, tú tienes que ir con el equipo de fútbol y esas cosas. El equipo nacional. La Universidad de Chile tiene presencia nacional y además llena todos los estadios. No. Pero la Universidad de Chile tiene presencia nacional y después se empiezan a separar, o sea, se separan por regiones. Y en el proceso también de destrucción de esa unidad y ese poder que componía la Universidad de Chile. Y el pedagógico es atacado también, yo creo, muy fuerte por la dictadura, tanto a nivel represivo, echando a profesores. Yo creo que ahí hay mucha información con respecto a este abandono, porque hay escuelas pedagógicas que de alguna forma se sostenían a partir también de ese proceso histórico de la Unidad Popular, se sostenían educativamente en la realidad y que después, por ejemplo, esos profesores, apenas llegó la dictadura, los echaron cagando. Pues. Entonces, ¿qué profesores quedan? ¿Formando y enseñando qué? Siendo que fue barrida, ¿cachai? Entrar a la universidad en dictadura debe haber sido más peludo igual. O sea, ¿cuál era? ¿A qué prueba estaba la prueba aptitud? Sí, estaba la prueba de aptitud. Esa era la forma de entrar a la universidad. Pero mi mamá entró el 74 a la USACH, a la UT, en realidad, se llama UT. De hecho, imagínate que los nombres como los cambian, es decir, se llama Universidad Técnica del Estado, se pasa a llamar USACH en los 82. Universidad de Santiago de Chile. Universidad de Santiago de Chile, en Santiago, Chile, así como que hay algo poderoso igual en los términos, hablado en lenguaje. Ahora, mi mamá cuando entró recuerda que estaba llena de balas la UT estaba llena de balas, todo lleno de balas. Se veían los hoyos, donde estaba Víctor Jara al momento del juego. Claro, donde de alguna forma él resistió eso. Ese fue su espacio de trabajo al cual tuvo que ir, pudiendo no hacerlo. Y también hay una conformación y destrucción de todo ese, bueno, cuando hablaba del tejido social que hoy día se está recuperando, ahí se destruye porque la universidad o en general distintos espacios no podían caminar juntas más de 3 personas, 2 personas. O sea, el derecho a organizarse estaba totalmente eliminado. No, claro, no podía andar entre 3 personas porque ya es sospechoso. O también con quién hablar. Bueno, algo que pasa ahora en la dictadura actual también. Sí, hay un tumulto de gente que quizá está en una esquina, probablemente vaya un policía y te haga un control de identidad y te termina. Como un pequeño paréntesis, yo ayer hicimos una minga aquí en el Huerto de la Berenjena, una minga de trabajo donde se trabaja el huerto con gente, etcétera. Yo pensé en algún momento que iban a estar los pacos afuera, porque en una actividad anterior, les cuento chiquillos, para los que no lo vivieron, que bueno, sí, igual tenía una intención de protesta, que era armar una pequeña marcha por el Día del Joven Combatiente en contra del TPP. Teníamos un retén de paco afuera. Entonces yo pensé que ayer iba a pasar. Pero parece que no, sí, yo creo que el contexto del TPP. Claro. Por ahí va la cosa. O del Día del Joven Combatiente. O el Día del Joven Combatiente. Ya, llegamos a la LOCE entonces. O sea, pero para terminar el tema de la universidad, porque ahí, claro, no podía hablar con cualquiera porque habían sapos en las carreras. Que si tú habláis por ejemplo, yo hablo contigo y tú eres sapo, yo sí comento cualquier tema que en realidad vaya contra esa autoridad o que pretenda de alguna forma hacer algo contra lo que está pasando. Voy aviso, Alonso. Y al otro día desaparecíais, pues, hermano. O sea, vos veíais, observabais en tu entorno que de repente yo te veía en una sala de clase y al otro día no te veía más, hermano. Ahora, salvo esas desapariciones, los sapos en la universidad todavía existen.
bueno, hay unos cagüines, por ejemplo, de Chadwick, que uno de los sapeos que también se pegó Chadwick terminaron en desapariciones. O que este weón, por ejemplo, de Chadwick también estaba metido, este concho de tu madre. Dígase. Sangre por sangre, guatón Chadwick. Que Chadwick también había participado durante no sé si al principio de la dictadura, manifestaciones contra públicas financiadas o vinculadas a la CNI. O sea, tenía era presidente de la federación o tenía un cargo dentro de la Federación de la Católica. Hay varias cosas que sucedieron en la universidad que en realidad... Chadwick, que si esto lo están escuchando en 2030, es actualmente, en el 2019, ministro del Interior, primo de Sebastián Piñera. Sí. Y de hecho estaba en los dos gobiernos, una persona muy vinculada a Piñera. Y responsable de la muerte de Camilo Catrillanca. O sea, no sorprende, yo creo que hay un perfil patológico, ¿no? Yo creo que hay cosas que de repente en realidad no gobiernan personas o sujetos con ciertos rasgos patológicos que en realidad me preocupan en general. O sea, a mí me da esa impresión. Y eso es herencia de la educación de la dictadura. O sea, yo creo que todos esos personajes, todo esto que hoy día tenemos, claro, son hijos. De hecho, hay un acto de, ¿cómo le dicen en el cerro? Algo de Chacarilla, que aparece. Sí. Entonces, todos esos personajes, esos líderes que hoy día tenemos, nacieron, se cultivaron, se formaron en dictadura. Entonces, ¿En la universidad? En la universidad, entonces, en la misma dictadura. Y las escuelas también reprimidas, las escuelas en general. Y aparece también, y cualquier cosa puede ser mal vista. Es decir, y también aparecen hechos de heroísmo, yo creo. O sea, hay heroísmo también de parte de algunos colegas o profesores que se empezaron por ejemplo, en el Benja, había una colega que ella decía que en dictadura, claro, ¿cuál era su papel? Como que todos en algún momento cumplieron algún papel cuando estaban involucrados en esto. Entonces ella lo que hacía, contaba, recibía mensajes. Entonces cualquier cosa ella hacía de intermediaria para entregar un mensaje a otro colega, a otro profesor, porque se iba a emprender, no sé, organizar una manifestación, se iba a organizar algo en particular. Y habían estos mensajes que se irradiaban en realidad este profesorado, que de alguna forma se mantenía en el sistema y de alguna forma se organizaba. O sea, también hay de eso, ¿cachai? O sea, muy interesante, ¿sí? Para ser aplicado. O sea, hay muchas manifestaciones también de lo contrario. Digo porque estamos muy tecnologizados en la actualidad para poder reunirnos, para poder compartir información y en algún momento todo esto nos van a costar, sobre todo con el TPP y toda esta mierda. Tenemos que volver a esas técnicas análogas. Esos papelitos, ¿cachai? Esos sistemas un poco más restringidos de información que se resguardaban y los profesores también se organizaban en función de esas cosas. Y ahí yo creo que es como eso, o sea, fue muy golpeada la educación en general, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, rígidamente represiva, dejada de lado, y ahí se empieza a condicionar esta precariedad o este reclamo que hoy día surge en la misma universidad, es decir, esto financiamiento indirecto. Las universidades dejan de recibir un presupuesto para que se puedan sostener, y al contrario se crea esta weá que inventaron del voucher, es decir, te pagamos por estudiante, por becado, ¿cachai? Claro. Individual. Ahí surge ese modelo educativo que es gringo. Yo creo que ahí por eso ahí se une todo. Ahí es como que vamos, de verdad, hermano, seguíamos un camino que llevábamos 150 años, y de repente después de la dictadura se crea otro y vamos moviéndonos en otro espacio, así, no es el mismo. Después de la dictadura cívico-militar. Claro, es la dictadura actual. La dictadura cívico-militar es el término más correcto actualmente para poder definirla. Sí, no, yo ves que salga este tema en el podcast o en cualquier lado, yo siempre voy a destacar que la dictadura no terminó, cambió. Claro. Y ejemplo de eso es que como se va pasando a la, comillas, democracia, el sistema educativo se mantuvo. Claro. Ahora para pasar a los 90. Ahí te pega el pase. Bueno, en los 90 estos culiados fueron... Pinochet, antes de irse, bueno, yo creo que no lo hizo él, o sea, no le doy tanta importancia. Y voy a insistir antes de irse de la moneda. Claro, antes de la moneda y cambiarse a comandante en jefe. Y senador vitalicio. Y claro, antes de eso, de ese como trasvasije de un lugar a otro, con casi el mismo poder o más poder. El poder en la sombra.
poder distinto. Claro. Ahí construye y establece la LOCE. La LOCE establece, por ejemplo, el pagar. Ahí se clarifica que en realidad la educación es un término. La libertad, la libertad es como la libertad de enseñanza, no sé. Y se condiciona también esta libertad de poder pagar. O sea, se establece. ¿Libertad de cátedra? No, la libertad de enseñanza es que cualquiera, o sea, protege a los proyectos educativos privados. De hecho, en algún momento la libertad de enseñanza es una reivindicación de la Iglesia. La Iglesia defiende esa opción para poder ellos enseñar catolicismo o religión como obligatorio. Entonces se construye el sistema en base como se establece el voucher, el tema por la subvención, se establecen los fundamentos, ¿cachai? De lo que después sucede o se determina y después, de hecho, se cuestiona en el 2006. Si yo me acuerdo, cuando estaba el movimiento de los pingüinos, los pendejos zarpados, leyendo la Constitución, estudiando una Constitución para criticarla. Bueno, era como que weá, ¿cachai? Teníamos 17 años y estábamos en una toma leyendo la Constitución, pero bueno. Y en realidad nuestra crítica ya había dejado de ser un poco esto tan pequeño, y en realidad fue la LOCE. Oye, ¿nos vamos a ir para ese tema? O sea, para que hagamos una... Sí, y bueno, y los 90... pausa. Sí. Ya, vamos a hacer una pausa donde Alonso nos trajo un tema musical que vamos a escuchar. Para que puedan relajar la cabeza un poco, y continuamos ya con la historia más reciente sobre la educación en Chile y todo lo que viene. Buenas tardes, señores televidentes. Tenemos una conexión en directo en el centro de Santiago con una noticia que no quisiéramos dar, que está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad. Grupos de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están causando desmanes, están en estos momentos protestando y están cortando la voz. Se perdió la... ¿Sí? ¿Aló? Sí, me informa que... Bueno, esto no fue un problema de nosotros, lo que está pasando acá en el centro. Estamos en vivo desde el centro de Santiago, una noticia que nos quisiera mostrar. Se está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad que grupos de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están usando... Se ha vuelto a reanudar la dirección. Estamos aquí en contacto de nuevo del centro de Santiago, como decía antes, algo ha pasado y no podemos. Estamos de vuelta, en tranquilidad ante todo. Sí, vamos a hacer un llamado a la tranquilidad. Se te empieza a hierve la sangre. Claro. No, sí, pero qué bueno que nos relajamos con este tema musical. ¿Esta pausa y este tema musical estuvo muy bueno. Bueno, fuimos a comer pizzas, compramos papas chinas y nos volvimos acá a sentar y a discutir. Nos habíamos quedado entonces ya en la década de los 90 y lo que empieza a ser, bueno, pasado la década del 90 y lo que empieza a ser ya la famosa y conocida por nosotros, que la vivimos, Revolución Pingüina. Sí. Hay algo importante que... yo quiero contar algunas cosas. Sí, bueno, podemos ahí, yo creo que contarte esta experiencia. Yo creo que a partir de la Revolución Pingüina nos transformamos un poco en actores sociales más activos. O sea, hay experiencias que uno puede contar desde lo que vivió, que es bastante interesante, dentro del reciente. Pero antes de... Dale. Sí, porque en los 90 se configura, empieza a construir este sistema educacional en base, por ejemplo, a objetivos. Que ya abiertamente, ya no tan solo en lo... Es como lo actual. Claro, no tan solo en el aspecto institucional, sino que ya empieza a trabajarse de manera curricular y activa.
la ideología un poco que imperante se aplica en función de un modelo gringo, y empieza a aparecer el tema del objetivo. Entonces los profesores tienen que volver a instruirse, tienen que empezar a configurar y crear sus clases a partir, por ejemplo, de estos objetivos. Entonces hay un cambio y una transformación interna. Y hay que trabajar caleta más, además de las clases mismas. No, y también hay un tema generacional. Imagínate un viejo, un profe que esté de 70 años, ¿cachai? Siempre enseñando la weá como él quería. Y de repente le dicen, no, vos profesor, si usted tiene que, en realidad, esto es lo que la lleva, porque en realidad yo creo que así se vende, o sea, todo se vende así, como que este es el modelo que nos va a permitir salir del subdesarrollo, nos va a permitir trabajar de mejor manera. Colega, usted no va a vivir más agobio laboral, weón, te deben inventar una cantidad de cosas para que vos te la traguís, y en realidad te inserten dentro de este proceso de transformación de la educación en base a otro modelo, o sea, por eso este paso de este modelo como francés, este modelo ya medio anglosajón, ¿cachai? Claro. Y ahí comienza los 90, empieza con los objetivos, empieza con la transformación de incluso castellano se transforma en lenguaje. Y ese cambio, claro, ya lo impone Pinochet antes de cambiar de rubro, pero lo implementa la Concerta. Claro. Que quede grabado, por favor. O sea, esa fue la reforma educacional de Mariana Edwin en el 94, ¿no? El 94. 98, no sé. No. O sea que cuando yo era chico. Es que esa fue ahí hay un cambio también de la G. Porque antes nosotros estudiábamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y después había una jornada de 2 a las 7. Completa. Era así la, o sea, era un sistema. Sí, pues yo me acuerdo cuando mucho chico. Mucho menos agobiante. Cuando chico o iba en la mañana o iba en la tarde. Claro. Y después era todo el pinche día hasta las 5 de la tarde. El 98 se configura la jornada escolar completa. 98 entonces. Y la jornada escolar completa, yo me acuerdo que nos tragamos también, porque eso es la weá, como que llegan primero con el mensaje de que cuentan el Progreso. cuento, ¿cachai? Progreso. Te dice, no, si usted, yo me acuerdo, pero eso es que lo voy a recalcar, porque yo me acuerdo que, y de hecho después reclamamos por esa misma weá, y voy a contar algo también que lo va a reafirmar, que nosotros nos dijeron que íbamos a tener clases como de teórica, de las 8 hasta la 1, y después de almuerzo no íbamos a tener talleres. Pues. Mira. Bueno, y que fue así un año, una cosa así, como que se intentó. Claro. Pero después nos chantaron química, física, lenguaje, bueno, después de almuerzo. Y optativos de química, física, lenguaje. Y optativos de química, po. Coches. Y bueno, hoy día, hace poco, el viernes o el jueves, el jueves hablé con un cabro, con un estudiante de tercero medio allá en el colegio. Entonces me hace la misma crítica, me dice que en realidad no debería funcionar así, nosotros deberíamos tener clases hasta la 1, me dice así, y en realidad después deberíamos tener talleres. Yo le dije, pero yo cuando estudiaba, cuando tenía tu misma edad, y así debería ser, se supone. Yo pensaba lo mismo, y todavía pienso lo mismo, y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es como yo creo que es como una demanda constante de los secundarios, ¿cachai? Es un problema secundario porque sienten la sobrecarga, ¿cachai? Ya, pero ahí por ejemplo, independiente de lo que se enseñara en esas horas, también era importante el cambio en cuanto a que los niños no se podían ir tan temprano a la casa porque no estaban los papás, porque los papás tenían que trabajar ambos. Claro. Y salvo que tuvieran el dinero para tener una nana, el cabro chico tenía que estar en una guardería, que es una cárcel en realidad. El colegio es una verdadera cárcel. Bueno, eso podemos también reafirmarlo. O sea, la construcción de la escuela hoy en día, bueno, ojalá Dani quizás no está tan de acuerdo, pero bueno, quizás salvo el Andino. sí, no, si hay colegios. O algunos colegios que plantean salvan proyectos educativos más alternativos y también politizados. O sea, yo creo que hay una carga que esa educación, bueno, podemos llevar eso como una forma de transformar esta realidad, esta sociedad en general. Claro. Ese mensaje fuerte. El resto, hermanos, son cárceles. O sea, funcionan, se configuran. Bueno, Foucault lo dice claramente. Si uno estudia un hospital, o cómo funciona una cárcel, o cómo funciona una escuela, te das cuenta que funcionan de la misma manera. Tienen la forma de construcción, su arquitectura es igual, hermano. La distribución de espacio, o sea, el ser visible en todos lados. No, perfecto. Sí, como el de veras, porque hay colegios que son de verdad un panóptico, así, sí. La cancha al medio y el inspector ahí en el centro de la cancha mirando a todos lados. O sea, esa weá de súper claro, de tener un inspector. Bueno, ahora esa weá yo siempre me llamó la atención, que es básicamente el guardia
que si bien a veces, no sé, te ayuda cuando te caíste y te raspaste la rodilla, lo que más hace es paquear, po. Sí. ¿Cachai? Ahora se llaman, bueno... Y por lo general no es ni un weón, ¿no? Ahora está cambiando eso. Ya van a dejar de llamarse inspectoría. Pero Se van a llamar, por ejemplo... Cambio nombre. No, sí, pero mira como el nombre, esto es como el eufemismo, ¿eh? Es un poco el tema del eufemismo, es decir, ahora le cola encargado de convivencia. Ese es el inspector general. Y los demás son coordinadores, ¿cachai? De esos espacios, pero ya le sacaron el inspectoría como disciplina. ¿no? Sí, no, claro, había un inspector general. Sí. Yo creo que eso también viene de la dictadura, así que no viene de no, yo creo que los inspectores igual siempre fueron parte de la escuela. La labor que cumplían policiales. Sí, policiales, absolutamente. Sí. Yo creo que todos vivimos alguna experiencia con sí, pues había inspectores que eran de un detective, sí. ¿Cachai? Que se perdió una mochila o qué sé yo, y el inspector hacía detective. Y al final eran pendejos de la edad que tenemos ahora, 30 años, ¿cachai? Sí. Que nunca estudiaron en una weá, que seguramente tenían OS10, sí. y trabajaron en unos colegios. Peor aún, yo en la media había inspectores jovencitos que se agarraron a las compañeras de primero medio. ¿Estáis hueveando? No. Pero esta es una acusación grave igual. De un nombre, hermano. ¿Quién chucha buena se sabe? Mira, no me acuerdo el nombre del gilculeado, pero no odiaba. Bueno, pero yo creo que igual hay, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero no, eso, a lo que voy es que ¿quién es el inspector de colegio? ¿Cachai? ¿Qué preparación debe tener? ¿Qué filtro pasa para ser inspector de colegio? Ahora, ¿cachai? por ejemplo, ahora cómo funciona el inspector general, cuando no se está trabajando en el Benja, los inspectores, o sea, de repente se pegaban los saltos, era como la parte de la carrera de los paradocentes. Es decir, de hecho son paradocentes. Por ejemplo, un auxiliar pasaba a ser después, no sé, la podían ascender como este proceso, pasaba a ser inspectora de patio. Y hasta ahí llegaba. Y el inspector general es profesor. Ya. Yeah. Así se organiza ahora. No sé cómo si había algún cambio con respecto a eso, pero... Bueno, la verdad es que yo también fui entonces, uno dice, claro, que... a unos colegios de mierda. Aquí estamos en el Huerto de la Berenjena, y si uno mira hacia el poniente hay unos edificios de vivienda. Bueno, ahí estaba mi colegio. Y ya no existe. Por ejemplo, uno de tantos colegios que desapareció. Podríamos decir que has cargado, te has llevado a varios colegios contigo. O sea, mucho. Lo hiciste desaparecerla. Este era el colegio de la Florida, el Santa Lucía también desapareció. Desapareció. Que ahora es un restaurante de Carlos Caselli. Sí, bueno, Caselli. Sí, en realidad no fui a los mejores colegios. Con Caselli voy a hacer una mención. A ver, adelante. A los que les gusta el fútbol se llaman Rebeldes del Fútbol. Y son capítulos de distintas figuras a nivel mundial que cumplieron un papel importante histórico durante distintos procesos, en general represivos, en dictadura o en guerra o en proceso de iniciar una independencia como en Argelia. Y hay como 5 o 6 capítulos. Yeah. Bueno, muy bueno para que los vean igual. Y está Carlos Caselli, bueno. Ahí está. Vamos a dejar el link en la descripción sí. del video. Está muy bueno. Ya, ¿qué estábamos? Estamos en los colegios ya de los 90. Sí, queríamos llegar a la Revolución Pingüina. Ya. Que claro, tú estabas contando cómo nos empezamos a organizar, tú decías, leyendo la Constitución, ¿cachai? Y yo tenía ahí un análisis sociológico, no sé, que igual es súper lógico, que los cabros de la Revolución Pingüina, que somos nosotros de hecho, sí, que teníamos 17, 16 años en esa época, nacimos técnicamente entre el 88, 89, 90, 85 como mucho, sí, ¿cachai? Los más que habían repetido, los que habían repetido más. Y por lo tanto no vivimos con el miedo constante de la dictadura cívico-militar, ¿cachai? Claro. No vivimos, pese a que vivimos toda nuestra infancia en una dictadura económica, claro, agringada, etcétera, en una sociedad muy extrema, por lo menos acá en Santiago, no vivimos con ese miedo de organizarnos, y yo creo que de ahí parte todo, ¿cachai? Éramos la primera generación sin miedo. Sí, pero yo creo que nosotros, yo me acuerdo de varios compañeros tratar este tema de que los padres muchas veces cuando había marcha, había algo así, les transmitían esos miedos un poco, como que yo creo que se generó esa conversación como de padres hijos e hijas, de lo que en realidad ellos vivieron en dictadura, como que igual yo siento que ellos tenían un miedo de qué te puede pasar si uno va a una marcha en el centro, ¿cachai? Donde probablemente haya enfrentamientos. Y de los dos lados, porque los hijos de padres de derecha
también trataban de que no fueran porque estaríais siendo parte de los rotos que marchan. Claro. ¿Cachai? Entonces, por los dos lados había como una resistencia a que los cabros marcharan o levantaran la voz. Sin embargo, lo bonito de esto es que a los 16 y 17 años te importa una wea lo que te digan tus papás. Yo creo que sí fue, ¿cachai? Estás en plena adolescencia. El acto es... En plena rebeldía. Claro, ¿no? ¿Cachai? Es negarte esa wea, Justamente. discutirla, bueno. Yo creo que confrontarla, sí. Yo creo que pasó eso. Justamente, entonces fue el momento en que tú cachaste que colegios más brígidos se estaban tomando el colegio y el colegio cercano, que no era tan brígido, también se tomó el colegio y era como, loco, hagámosla. Sí, ¿cachai? yo creo que fue como una... Se movió, se ramificó rapidísimo. Yo me acuerdo que en ese año habían empezado igual que siempre, en realidad. O sea, se empiezan a tomar los colegios emblemáticos y había una crítica en general educativa que ya venía de siempre, en realidad. Y yo me acuerdo que hubo un reportaje, salió en la tele, hubo una referencia, no sé si un colegio en Lota, que era en invierno, ¿sí? Todo esto fue en invierno igual. Yeah. Me acuerdo que se estaba lloviendo el colegio, hermano, entero. Y en realidad se transformó en el símbolo, ¿cachai? De lo que estaba pasando a nivel educacional en general. Entonces, en mi colegio, la weá salió sola, hermano. Claro, en mi colegio, que ahora es un restaurante, invierno era hacer clases afuera, al solcito, con la cancha mojada, pero afuera, y sacábamos y varios cursos, ¿cachai? Porque las salas estaban todas lluvias, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que removió esa sensibilidad que en realidad se politizó en algún momento. Y a mí, por ejemplo, acá en la Florida, yo me acuerdo, y la weá de la nada, hermano. Yo estuve en un colegio arzobispado que ni siquiera tenía centro estudiante. Ni siquiera tenía centro estudiante. Según ellos, el centro estudiante era la pastoral. Ya. Bueno, qué weá. Y eso eran los argumentos de un adulto, pues, hermano. ¿Cachai? Pero un adulto que quiere mantener el poder Puta, dentro sí, de lo de ellos. Pero ahí también, pero yo creo que ahí, bueno, desde esa experiencia, bueno, me acuerdo de repente de la nada, no estábamos tomando el colegio, y decía, ¿a dónde? Nunca en la historia del colegio se había sucedido. Tú estudiaste en el Rosario Concha. Y también fue interesante. Eso está por la Villa de la Riviera, sí. O Villa Tokio, por ahí. Es el límite. Yo creo que fue interesante esa. Y aparte, yo creo que el formato de asamblea, la asamblea fue la que se robó el protagonismo en general. Sí. Lo horizontal. Sí, la horizontalidad, el evitar votar, aunque se votaba en muchos casos, pero el evitar. Se votaba el paro, sí. Pero las decisiones que se tomaban en la toma o de quién iba a marchar, todo era muy consensuado, ¿cachai? Que bueno, que dio el pie a toda la masificación de las organizaciones que vinieron después. Y de hecho, por ejemplo, también el que se hayan tomado en algún momento decisiones que se separaron, hubo un antes y un después. ¿Sí? Por ejemplo, acá en la Florida, el formato de educación tradicional de los secundarios es federativo, igual que en las universidades. O sea, en cada colegio surge un centro estudiante, ese centro estudiante se reúne con otros colegios emblemáticos y conforman una federación. En ese momento había una federación de escuelas o colegios secundarios, por ejemplo, que era vertical y de hecho me acuerdo que estaba vinculado a la Jota o a la Jota, parece. La Jota, o sea, gobernaba ese espacio. Ahora, cuando se empezó a mover en la Revolución Pingüina, ese espacio se legitimó y se construyó un espacio comunal, que me acuerdo que la asamblea de colegio en la Florida, ¿cachai? Una asamblea que llegaban todos los voceros, claro. Llegaban directivas, ¿cachai? Llegaba la forma de organización que fuera y nos encontramos en una condición de igualdad, pues, claro. Sí, esa fue interesante, yo creo que quebró, ¿cachai? Con esa referencia, ¿cachai? Así como más vertical, por ejemplo. Lo secundario, nosotros en ese momento, por primera vez, rompíamos una lógica. Igual yo quiero recordar que esto empezó el año 2005 con una marcha, o sea, obviamente desde la crítica anterior, que no era necesariamente por la LOCE, pero que era por las condiciones de la educación de los colegios, qué sé yo, y el año 2005 se hizo la que llamaron la Marcha de los Pingüinos, y que creo que, bueno, también por mi mala memoria, por ser chico, entre el 90 y el 2005 no habían habido marchas masivas en Santiago. Claro. O sea, yo creo que igual después que recuerde más después de la Revolución Pingüina también se valía como espacio político, el espacio público se vincula a la marcha. Claro. El marchar era el acto político que en realidad era más poderoso. Pero por eso, recuerdo que el 2005 fue la Marcha de los Pingüinos,
¿cachai? Así titulada en las noticias, y que fue una en particular, y todos esos mismos cabros al año siguiente comenzaron ya la revolución pingüina. Claro. Sí, o sea, es que yo creo que revolución pingüina. En pleno invierno, estaba lloviendo, fue rudo igual. Yo estaba en cuarto medio. ¿Te cuento mi historia de la toma? No teníamos, o sea, teníamos un centro de alumnos. Este era un colegio chiquito, como les digo, es un restaurante ahora, sí. Colegio chiquito, colegio de estos colegios que tienen un curso por grado. Pero sí. También es un tema hablar de, por ejemplo, cómo se van pululando los colegios subvencionados. En los 90 sobre todo, ya, por eso. Sí. No, que entonces había un centro de alumnos, pero chico, ¿cachai? Que éramos todos, al final eran estos colegios chicos que son todos amigos, sobre todo en la media, octavo básico, son todos amigos, ¿cachai? Y de repente el presidente del centro de alumnos, cuando ya estábamos cachando todo lo que estaba pasando, había habido un paro de lápices, que no lo organizó el centro de alumnos, lo organizó el compañero mío. Hicimos un paro de lápices, ¿cachai? Y donde el director, que era profesor de lenguaje, dijo, interesante, veamos qué pasa, porque este tema hay que conversarlo, ¿cachai? Como que fue de buena onda en ese sentido. Más democrático. Claro. Entonces lo que nos hizo pasar al colegio igual, porque hicimos el paro afuera, y nos hizo pasar al colegio, sacamos sillas al patio y hicimos una asamblea gigante, ¿cachai? Pero la asamblea fue más bien el director tratando de educarnos y decirnos, mira, mejor chiquillos, no protesten. ¿Cachai? Mejor conversen entre ustedes y edúquense en el tema, el diálogo, y no protesten. Entonces cuando terminó esa wea, el presidente del centro de alumnos nos llama así como algunos, cabros, hoy día a las 6 de la tarde, que ya era de noche, hoy día a las 6, a las 7 nos juntamos afuera del colegio. Y ahí corran la copa. Y lo empezó a jugar, fue así nomás, ¿no? Y todos dijimos, ya. Y fue así, pues, fuimos en la tarde, éramos como 10 hueones, forzamos la reja, nos metimos a la hueá, ¿cachai? Y en esa yo bajé como por la diagonal Santirena a mirar si venía algún profe, algún Paco, volví y ya habían abierto toda la hueá. Y esa fue la historia de la toma del Santa Lucía. Nosotros en el Rosario hicimos un caballito de Troya. Ya. El argumento para el adulto, en ese momento el director, la directora y los directivos en general era: nosotros vamos a tomarnos el colegio para poder resguardarlo, porque hemos escuchado de que se están tomando los colegios otros estudiantes de los colegios. Entonces nosotros estamos evitando que entonces, de hecho, aceptamos que algunos profesores también participaran de la cosa es que así tuvimos el fin de semana, parece. Y me acuerdo que el domingo yo era presidente de curso de cuarto medio, el único cuarto que había. Con los otros presidentes de los otros cursos nos organizamos y nos empezamos a mover y dijimos, ya, esta hay que tomársela. Entonces el domingo, cuando todos los profesores se fueron, un compañero le dijimos que fuera específicamente a comprar un candado y una cadena. O eran como 3 candados porque eran como 3 puertas. Y lo mandamos a comprar. Y llegó con la wea. Con la plata del centro alumno. Con la plata que habíamos juntado ahí, hermano. No, con la plata que llegaba de los tarreos, hermano. Si los tarreos, fue esa historia de los tarreos, o sea, fue muy interesante. Los micros. Sí. Cuando, de hecho, ahí cerramos el colegio y ahí nos tomamos después el lunes llegó la directora, así como ya escandalizada, y ahí nos sentamos a negociar. Pero en realidad un petitorio interno, por ejemplo. Sí, pues. Desembocó también en asuntos más. Sí, que en todos los colegios se hizo un petitorio. Y ganamos varios veces, ¿cachai? A partir también de ese proceso. Y eso fue muy interesante porque además de la protesta general, además de la protesta general, era como decirle al sostenedor, en muchos casos, ni siquiera a la directora, al sostenedor, también es una figura ahí interesante. Loco, el colegio es nuestro porque nosotros vivimos acá todo el día, ¿cachai? Y en muchos casos, claro, se necesitan recursos, etcétera, pero en muchos colegios los mismos cabros empezaron a arreglar las paredes, arreglar los techos, ¿cachai? O sea, hay un cuidado también en los colegios. Claro, no sé, pues ley seca, que en muchos casos no se cumplía, pero... Puta, hermano, yo puedo desclasificar algo que no se había dicho, porque tuvo consecuencias. Porque yo estaba un poco... Era uno de los responsables un poco de esa weá. Te cargo, weón. No, sí, pero ya pasó demasiado tiempo. Pero la vez que de repente yo no me había enterado de nada, y unos amigos, que eran de mis compañeros y son mis hermanos ahora, o sea, son mis
estaban tomando todo en una sala, con todo así, vayan como, no sé, la mitad, weón, vacilando en una sala y yo ni había cachado. Nadie había cachado de los que estaban un poco a cargo, la weón. Entonces después nos enteramos y se había enterado un profesor. Entonces el problema era también táctico, porque estábamos negociando un petitorio interno y que si esta weá salía, que en realidad estábamos chupando dentro de la toma, si iba a validar, en realidad no íbamos a ganar nada. Entonces, ¿qué decidimos en ese momento? Nos juntamos, bueno, yo dije, yo dejo esta weá porque también sabía la mierda, ¿cachai? Ya prácticamente no había nada que hacer, yo no iba a seguir con una toma que en realidad se estaba literalmente tomando todo, se estaba tomando todo. Entonces hablamos con este profe que no iba a decir nada, decidimos bajarnos y empezar un proceso de negociación como que eso nunca existió, ¿cachai? Nunca se tomó dentro de la toma, para los adultos, ¿cachai? Para los directivos. Entonces nos bajamos como un acto de buena fe para sentarnos a negociar el petitorio interno. Pero en realidad era porque se estaba yendo a la mierda. En realidad era porque se nos estaba descontrolando la wea, pues, si éramos también chicos, pues. Pero la hicimos. Después teníamos solos, pues. Entonces, yo creo que también es parte de eso, o sea, hay muchos errores, hay muchas también cosas que se deciden en el momento, weas que también, no sé, no debería haber pasado quizás, ¿cachai? Pero fue entretenidísimo. A mí me daba mucho, a mí me causó mucha, o sea, como me pareció muy interesante ese sentarse a negociar. Me acuerdo de estar con todos los presidentes de curso, éramos 4, hablando con la directora así de tú a tú. Sí, yo hice al director loco, que vaya a comprarnos pan. Decía, loco, tenemos el colegio, decía, como que no lo vamos a soltar, ¿cachai? Entonces, sí, pues yo en una estando en la reja, viene el director con el sushi, el inspector. ¿Ya? Y ¿qué necesitan? Así como yo le dije, miré para atrás así a los cabros, no, que nos traigan pan para desayunar. Y el director le pasa como un billete al sushi. Vaya lo mandó a comprar. Una ganada. Sí. Bueno, para ir cerrando por la... Es largo el tema, ya se nos está viendo el cielo encima. Sí, se nos viene el cielo encima y sí, el tema da para mucho más. Pero lleguemos a la actualidad, lleguemos a la actualidad y hagamos un barrio en lo que estamos. Pasemos rápidamente ya, del 2006 viene la revolución del 2011. Sí. La revolución del 2011 yo creo que muchos la vivimos y que es más reciente, sí. Y que técnicamente son las mismas personas que el 2006. 2006 estaban tomando los colegios. Yo quería hacer ahí un paréntesis, que el 2006 los neonazis estaban atacando los colegios tomados. Y yo también hago esa conexión de que quizás no es la totalidad, pero los actuales neonazis, seguidores de Cast, etcétera, también probablemente son los mismos que el 2006 estaban hueando los. Bueno, yo ese movimiento en realidad que es neofascista, neonazi, siempre está presente. Sí. Ahora, y ahora están desatados. En periodo de tensión social, como que emergen los culiados. Si eso es la wea, si eso es un síntoma. Entonces, bueno, en 2011 ya explota la revolución. No solo pingüina, sino que una revolución universitaria, social en general, con alta represión. Que el 2011 parte primero con Hidroaicén, las marchas. Que fue una de las más grandes también. Una de las más grandes, y que dio a entender que no solo las marchas podían ser por weas como políticas heavy, sino que también por la naturaleza, etcétera. Entonces se sumó harta familia, harto niño, y como que le dio la vuelta un poco al tipo de marcha que se podía hacer. Y ahí los estudiantes dijeron, ya que se puede marchar, démosle, pa. Sí. Y bueno, todo el año hasta el 2012, fueron como 2 o 3 años marchando todos los jueves. Sí. Y sin cansar, bueno, y al final fue un agotamiento, pero no sé si se logró algo, pero por lo menos se instauró el tema, sí o sí. Sí, a mí yo siento que dentro de ese mismo proceso de la revolución pingüina hacia el 2011 se genera como que llega el pic de la banda, lo que se cuestiona estructuras más fuertes que son las universitarias, que también se vincula como a esta crítica de las federaciones, que no pueda llegar, ¿cachai? Una federación dirigida por un partido político a decidir lo que hay que hacer, sino que todo se discute en la asamblea, ¿cachai? Se instala igual esa hueá muy importante, claro. Y se legitima también aún más la marcha. Sí, a mí me pasa que, claro, a Hidroaicén, esa marcha gigante que hubo, de hecho fue a nivel nacional, yo marché en Valparaíso, a Hidroaicén, en esa manifestación se echó para atrás el proyecto. Sí, po. O sea ahí uno hace el vínculo y dice, bueno, una marcha masiva se puede. Se puede. Y nos metieron 8 proyectos más entre medio, pero... No. Pero para Hidroaicén.
Y de hecho, hablando de las marchas, a mí me da la impresión de que a mí igual ahora estoy como un cansancio con la marcha. O sea, la marcha como que... Porque nosotros nuestra generación viene weyando desde el 2006 y después del 2011 seguimos marchando por lo menos una vez al año desde el 2013, 2014 en adelante, y nos dimos cuenta que si bien funcionó en su momento, la represión es tal que ya no está funcionando. No, y también yo tengo mi teoría de que hay que empezar a marchar desde el Costanera Center hacia la escuela militar. Sí, yo también estoy de acuerdo con que hay que... Y está dicho aquí, si usted está escuchando esto y le hace sentido, por favor, súmese a nuestra campaña y empecemos a marchar para arriba. Allá están los huevones. Allá están los huevones. Allá está la plata y hay que... O sea, sí, nos hemos conversado varias veces. Bueno, no han olido una lacrimógena en su vida. Sí, yo creo que la marcha igual se ha desvalidado como una acción efectiva, de alguna forma. Claro. Sí, yo creo que eso es el análisis que todos hacemos y yo creo que también es la vuelta en la que estamos. Sin embargo, el día de hoy, como haciendo la conexión ahí radial, cientos de miles de profesores marchan por la Ruta 68 para llegar al Congreso en Valparaíso. Sí. Ahí te la tiré. Cuéntanos, Alonso, el profesor Herrera. Bueno, yo ahora trabajo en un colegio que es prácticamente una burbuja, voy a partir diciendo eso. Ahora, en algún momento, cuando estuve trabajando en colegios municipales, participé de varias movilizaciones. De hecho, nos encontramos, hemos participado y nos hemos encontrado con la Dani, con el Pérez, creo que me pasa que soy un poco crítico igual de cómo se conforman un poco estas movilizaciones desde la organización del colegio de profesores. Voy a ser lo más claro posible, lo más claro para que puedan entender cómo funciona el colegio de profesores, que se enmarca en una visión gremial, es decir, el colegio de profesores agrupa solamente a los profesores, o sea, deja a una serie de actores educativos fuera, por ejemplo, partiendo de esa base, y se configura también como una forma en que, de hecho, eso viene de la dictadura también. El colegio de profesores antes se llamaba el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Después de eso era antes de la dictadura. Después de la dictadura, a partir de los 80, se conforma el colegio de profesores, que se instaura como también de un modelo propiamente dictatorial. Es decir, lo gremial surge, es una opción. De hecho, la UDI se llama dice el partido gremialista, a la UDI, por ejemplo. La visión gremial es una visión de derecha conservadora. Claro. Entonces el colegio profe defiende sus propios intereses y a veces esa cúpula, esa directiva, que hoy día es Aguilar, creo que se llama el apellido del presidente, Mario Aguilar, de repente no lo siento actores tan válidos. Siento que de repente cuando eso se desborde pudiese aparecer, por ejemplo, un movimiento de docente también más fuerte en relación con la capacidad de agrupar, ¿cachai? Más actores. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con la CUT? Lo que pasa con la CUT o con los sindicatos. Los sindicatos al final también ya dejaron de perseguir el bienestar de todos los trabajadores y solo se concentran en los que están desindicalizados y el presidente del sindicato. Claro, es más preocupado de que todo... Claro, y en la CUT a nivel nacional pasó lo mismo. Claro, entonces me pasa que, claro, de repente son saludos a la bandera, creo ser así. O sea, me refiero a que esta movilización de los docentes mueve gente, mueve profesores, ¿cachai? Pero sin embargo no es capaz de permear como por ejemplo, los colegios subvencionados, que no hay organización, ¿cachai? A los colegios particulares, es decir, se mantiene un espacio reducido desde el cual se hace bulla, se genera como la crítica, pero no se conecta con los demás para construir un proceso, ¿cachai? De hecho, que lo ideal es que se posicione, ¿cachai? Como una posibilidad educativa, no sé, ¿cachai? Como este rollo de la propuesta también. Claro, porque de repente es demasiado reaccionario. Falta realmente esa horizontalidad que tuvieron los estudiantes, que al no tener un gremio, una cuestión centralizada, se dio como, no sé si decirlo, parcelado, como en cada localidad se pudo dar una agrupación de poder de los mismos estudiantes. Entonces yo creo que como que me da esa... No sé si, claro, logre vencer esta barrera. Ahora, si de alguna forma se logra romper un poco ese gremialismo que está inserto, instaurado dentro de nuestras cabezas un poco, quizás se pudiese abrir un poco hacia otros espacios. Es decir, justamente esto es subvencionado. ¿Pero qué es lo que está pasando con los profesores ahora? Porque esto a lo mejor lo está escuchando alguien en el 2050. Bueno, ahí yo creo que también debería complementar de alguna forma. Bueno, primero... Lo de la deuda histórica, que lo mencionaste. Sí, la deuda histórica. El
el otro tema tiene que ver con la reforma, tiene que ver con, hay una cuestión también gremial que tiene que ver con la carrera docente. Porque hoy en día existen dos formatos de carrera docente en paralelo, es decir, está el portafolio y está la prueba, que es la prueba como que te da mayor vinculación, te va a permitir mejores condiciones laborales. Porque son dos cosas. El portafolio es una elaboración que uno tiene que hacer a partir de una evidencia de lo que uno vaya haciendo en la sala de clase, en relación con los programas, los planes y programas. Hay una grabación, ¿cachai? Y eso se te evalúa. Y según esa evaluación, uno va encasillándose dentro de la carrera docente. Hay un tramo inicial, un tramo intermedio, parece, y otro avanzado. Ya, y según cada uno de estos... Es complejo. Es edadísimo. Cada uno de estos escalafones tiene mejores salarios, tiene asignaciones. Entonces existe... Como los escalafones que tienen los empleados públicos. Claro. Pero aquí tiene que ver con cómo tú te vayas vinculando a través de estas pruebas, de este proceso de evaluaciones internas dentro de la carrera docente. Entonces hay una parte que es la antigüedad, una patita, que es la antigüedad, es decir, bienios, por ejemplo, van subiendo y asignándose algo adicional, se le va asignando un bono. Está la parte de perfeccionamiento y está la parte que es los procesos evaluativos, que eso es lo que yo creo que se está criticando, es decir, están haciendo el portafolio y les va bien, pero después van a hacer la prueba, hay una prueba que tienen que hacer, nueva, y les va como la callampa, pues. Porque tampoco hay claridad de cómo se les va a evaluar. No dicen, vamos a evaluar esto, que en realidad es una rúbrica básica para poder determinar qué cosa vaya a evaluar. Entonces como que no se sabe muy bien qué se va a evaluar, entonces los profes van a la prueba y les va mal, y si les va mal, les condiciona el poder ir subiendo y escalando dentro de esta carrera docente, que en realidad se traduce en dinero. Sí, eso es bueno, una patita de eso. Está también la reforma educativa a partir de esta como reconversión de estos optativos que surgen en tercero y cuarto medio. Claro, que básicamente hay mucho que estudiar y analizar ahí, pero así como a grandes rasgos eliminaron historia y educación física dentro de los ramos obligatorios, para poner distintos ramos optativos, que tienen que ver con historia y varios más, que pueden ser muy interesantes, pero la forma en que se hizo quizás no es la correcta. O tiene que ver con el hecho de que te dejas sin pega, tío. O sabes que son menos horas, si al final se traduce eso. Claro. Pero está, quiero mencionar que claro, el plan lo que ya se le enseña este año, el último año, en tercero medio es de historia reciente de Chile. O sea, se pasa desde la década del 25, la década del 20 hasta la actualidad, en tercero medio. Y en cuarto medio se veía todo el aspecto institucional. Claro. El tema más político de cómo funciona nuestro país. Entonces se supone... Era la patita de tu educación cívica que nos quedaba. Claro. No, y también es importante que en tercero y cuarto los muchachos llegan a su pic también dentro de su proceso formativo. Entonces se supone que uno tiene mejores oportunidades o mejores herramientas para poder elaborar, ¿cachai? Crítica en función, ¿cachai? Y en realidad prepararlos para que salgan. Entonces eso es lo que se cuarta, porque yo estoy casi seguro que en realidad entre un 100% de los estudiantes, los que van a elegir optativo humanista, que en realidad tienen que ver con educación cívica, que se transforma en eso, y historia propiamente tal, se van a restringir obviamente un 20% de los alumnados. Entonces nosotros vamos a tener, digamos, esa intervención solamente en 20% del alumnado, porque es optativo. Y ahí el 80% va a recibir una formación científica y matemática. Entonces ese es el problema. Se configura de alguna forma este desmantelamiento, digamos, de la humanidad en general, que tiene ese poder crítico, que tiene ese poder también de elaborar un pensamiento también un poco más complejo, de reconocer también la existencia dentro de la sociedad misma, ¿cachai? Y que rol cumple, o sea, hay una serie de procesos importantes que en realidad son las cosas buenas que tiene el sistema, o sea, que propone, ¿cachai? El sistema, que tuvo el sistema, de que de alguna forma te da la chance para crear o construir procesos alternativos, ¿cachai? O sea, esta visión de transformación de la sociedad la va a tener al alcance solamente este 20%, por ejemplo. Los demás van a salir desperfilados de lo que quizá pudiese significar tener la oportunidad de hacerlo. Y con eso como que redondeamos y cerramos todo este ciclo, viendo que que lo están cambiando, lo están modificando, cumple la función de lo que el poder y la hegemonía necesita enseñar de nosotros. Y en este caso, como lo mencionamos también, lo que buscan es mantenernos ignorantes, sobre todo con la historia reciente del país, que cambió todo. Claro. Que, dígase de paso, o sea, obviamente si no enseñáis
a los cabros que pasó en la dictadura, y que de hecho en los colegios tampoco se enseña como se debiera. Claro. Salvo algunos profesores como tú. Politizado, claro. No, pero, no, y claro, y depende del profesor también que enseñe sí. lo que venga en el currículum. Sí. Pero claro, si no se enseña eso, la gente que venga ahora, las generaciones que vengan, totalmente despolitizados, no van a entender las razones de por qué el país es así, entonces no se cuestionan nada. Hoy también es elaborar estos procesos de identidad igual, También. que son fundamentales Para septiembre. Para esta idea de nación, pero, hermano. Sí, igual, para mí esa weá es muy importante. Es decir, en septiembre se viene el especial identidad chilena. Oh, hermano, esa weá, eso está muy bueno. Eso está muy bueno, pero me parece sería solo un capítulo probablemente de cueca, con esos quincheros. Así. Claro, ahí le vamos a poner. Pero eso, yo creo que igual estuvo bueno y largo. Sí, ¿no? ¿no? Ser más corto. Esto va a depender del que quiera escuchar. Así que agradecemos a todos los que se quedaron hasta el final de este nuevo capítulo de Tranquilidad ante todo. Muchas gracias, Alonso. Bueno, ahora me siento más tranquilo. Creo que el programa ahora empezamos a hablar. Ahora me siento mucho más tranquilo. Creo que el tiempo está ahí, no siente esta necesidad. Justamente es lo que necesitamos. Espero que ustedes en sus casas estén más tranquilos como sociedad. No, obviamente es todo lo contrario. Ojalá que se hayan indignado y que quieran marchar desde el Costanera Center hacia arriba. Y ojalá alguna vez ocupar lo Barnechea. Puede ser, puede ser también ir a tomar un barrio completo, ¿no? Lo vamos a estar planificando y les contamos en el próximo capítulo de Tranquilidad ante todo. Muchas gracias. Adiós.